¿Ven todos ahí? Perfecto, súper bien. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, como ya hablamos mucho de la enfermedad y del parásito, voy a pasar directamente al tema principal de la charla, que es la especificidad de las células T, que la especificidad está dada por cuál es la secuencia peptídica que es reconocida por el receptor de las células T, ya sea CD4 o CD8, el cual es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 o de clase 1, conjuntamente con alguna secuencia peptídica correspondiente a las proteínas del parásito, en este caso, ¿no? Como podemos ver acá, la secuencia peptídica que se aloja dentro del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que se encuentra principalmente en las células presentadoras profesionales de antígeno, es una secuencia que tiene aproximadamente entre 10 a 20 aminoácidos y tiene, digamos, tiene como una salida, no está ubicado específicamente dentro del core de esta molécula. Mientras que en el caso del complejo que se forma entre los péptidos y el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que no solamente se encuentra en las células presentadoras profesionales como macrófagos y dendríticas, sino en todas las células del organismo, menos los glóbulos rojos, lo que se observa es una secuencia bastante menor, de 9 aminoácidos aproximadamente, y que se alojan perfectamente dentro de esta cavidad. Hay secuencias que son consenso o, digamos, aminoácidos que se encuentran dentro de esta secuencia que se mantienen constantes dependiendo del tipo de haplotipo del complejo mayor de histocompatibilidad, que es específico de cada individuo. Conocer la especificidad de las células T es el primer paso para poder determinar cuál es el mejor candidato vacunal que uno puede tener para cubrir el total de la población, principalmente con un microorganismo tan complejo y que presenta tantas proteínas como los parásitos, y en este caso Trypanosoma cruzi. Para hacer eso, nosotros usamos uno de los tantos, de las tantas aproximaciones experimentales que se pueden utilizar. Este trabajo estuvo de la mano principalmente de Gonzalo Acevedo y nuestro colaborador Morten Nielsen, que fue quien hizo la predicción de los diferentes péptidos. Nosotros comenzamos a trabajar con 53 de las proteínas que están reportadas en IEDB, que es la base de datos de secuencias peptídicas que son inmunogénicas, tanto para células T como para células B. Voy a cambiar el puntero a ver si puedo. Bueno, lo dejo así mejor. Y después lo que hicimos fue separar esas proteínas en 15 aminoácidos para que de esta manera pudiéramos cubrir las secuencias peptídicas que corresponden al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Cubrimos las secuencias de 2 cepas de parásitos que están en la base de datos, que son Celebrener y la cepa I. A partir de ahí obtuvimos aproximadamente 4.601 aminoácidos. Se descartaron aquellas secuencias que fueron similares a secuencias humanas, cuando tenían una secuencia mayor de 9 aminoácidos. A partir de ahí tuvimos 4.387 péptidos, los cuales luego fueron evaluados por su capacidad de unión con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, el HLA-A y B, que son los alelos prevalentes en Latinoamérica, y HLA-DRB1, que es un alelo prevalente a nivel mundial. Y a partir de ahí, lo que pudimos tener son 4.387 péptidos, ¿sí? Y se eligieron solamente
50 candidatos, que eran los que tenían mayor score, tanto para complejo 1 como para complejo 2, y que luego se utilizó otro programa que es el PopCover, que es que lo que permite es elegir aquellas secuencias que son más promiscuas, es decir, que tenían mayor capacidad de unión para ambos complejos, ¿no? Estos 50 péptidos se distribuyeron en 10 pools de 5 aminoácidos cada uno, y fueron probados frente a células extraídas de donantes no infectados, de pacientes con cardiopatía y pacientes sin desórdenes cardiológicos, que son los que llamamos asintomáticos. Las células fueron estimuladas y se analizó la reactividad por ELISpot, y luego también por citometría de flujo hicimos ensayos de detección intracitoplasmática de interferón, así como también ensayos de tetrámero, que se los cuento después. Rápidamente, para que estemos todos en fase, un ELISpot es simplemente una técnica donde uno tiene un anticuerpo insolubilizado que está dirigido contra alguna citoquina, en este caso interferón, y uno agrega las células conjuntamente con el estímulo. Si hay activación de estas células, se van a secretar interferón, que va a ser capturado por estos anticuerpos que ya están insolubilizados, y se hace un revelado, tal cual un ensayo de ELISA. Lo que se observan son dots. Por ejemplo, acá vemos un caso de una membrana sin estimular, es decir, estimulada con T-cruci, donde ustedes pueden ver los dots, o PHA, donde casi se observa un césped y es casi imposible contar. El conteo de estos spots se puede hacer a mano o también con equipos que los lean, ¿no? El spot reader. Lo que nosotros observamos, utilizando el pool de 5 los péptidos en 5 pools, es que pudimos diferenciar a los pacientes en aquellos que respondieron al lisado de Trypanosoma cruzi, mientras que aquellos que no respondieron, ¿sí? Tanto para los pacientes asintomáticos como los pacientes con cardiopatía. Y dentro de los pacientes que sí reaccionaron contra el lisado de T-cruzi, observamos una reactividad frente a determinados pools de péptidos. Lo que hicimos luego fue hacer lo que se llama la deconvolución, es decir, que aquellos pacientes que fueron reactivos frente a un determinado pool, el pool se dividió en los péptidos individuales y se volvió a hacer el ensayo del ELISpot, y lo que obtuvimos fue que encontramos 7 péptidos reactivos. La mayoría, por supuesto, pertenecía a la familia de la transialidasa o crucipaína. Recuerden que partimos de una base de datos de proteínas que ya se sabían que eran inmunogénicas, es decir, no hay ninguna proteína nueva fuera de esa base de datos. Lo que sí observamos es que estos tres primeros péptidos que marcamos acá ya habían sido previamente reportados, que eran reconocidos por células CD8, tanto en modelos murinos como en humanos. Sin embargo, solamente este primero demostró tener actividad frente a un ensayo experimental como secreción de interferón gamma, mientras que estos dos solamente fueron probados como en ensayos de unión al complejo mayor de histocompatibilidad. Sin embargo, cuando se probaron frente a ensayos in vitro, no dieron reactivos, ¿sí? Y tenemos 4 péptidos que fueron totalmente novedosos. A partir de ahí extendimos nuestra corte de pacientes, y volvimos a hacer este mismo ensayo del ELISpot, y lo que observamos es que la mayoría de los pacientes, independientemente de que fueran asintomáticos o con cardiopatía, presentaron aproximadamente un 30% de reactividad, principalmente contra solo uno de los péptidos, de los 7 que probamos, y dentro de esos péptidos, los más reactivos fueron el TSP4 y el TSP5, como pueden ver acá, y no hubo diferencia dependiendo del estado clínico de los pacientes.
A partir de ahí, lo que quisimos saber era si estos péptidos eran reconocidos por poblaciones de células CD4 o CD8, y para eso volvimos a repetir el ensayo del ISPOT, pero en este caso lo primero que hicimos fue seleccionar por partículas magnéticas las poblaciones CD4 y CD8, y lo que pudimos observar es que la mayoría de los péptidos, excepto este péptido, el TC correspondiente a la crucipaína, era reconocido por células CD4, mientras que el de crucipaína por células CD8. Es lo que estamos viendo acá. Luego quisimos confirmar la reactividad, y para ello, para confirmarla, teníamos que hacer primero el estudio del haplotipo de HLA de nuestra corte de pacientes. Entonces analizamos eso en los 50 pacientes que formaban parte de la corte, y lo primero que observamos es que sí hubo un solapamiento de HLAs entre lo que realmente eran nuestros pacientes y las HLA que utilizamos para hacer la predicción. Sin embargo, quedaban afuera algunos que estaban dentro de la muestra de los pacientes, pero fuera de nuestra predicción, y de la misma manera había haplotipos que estaban dentro de la predicción, pero que no estaban dentro del grupo de nuestros pacientes. Entonces, a partir de estos datos y con los datos reales de haplotipo de los pacientes, volvimos a hacer las predicciones. Utilizamos para eso, les muestro los 7 péptidos, pero les muestro solamente los datos que obtuvimos para 2 de ellos, que son el de crucipaína, y lo que observamos es que este péptido efectivamente se unía principalmente a los haplotipos correspondientes al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que el alelo para todos los casos fue el 3101, y que dentro de esta secuencia de este péptido había 3 subpéptidos que tenían una alta afinidad por este haplotipo, y a partir de ahí, como les había comentado antes, dado que los péptidos que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 tienen una longitud más corta que 15 aminoácidos, hicimos o mandamos a sintetizar un péptido más corto, que es el que llamamos crucipaína M. Con respecto a uno de los péptidos que se unió, o que observamos que se unía a la célula CD4, lo que observamos es que no había un alelo en particular, como pasó en el caso de HL1, y las combinaciones más frecuentes son las que están aquí marcadas en bold, pero lo que sí observamos es que, digamos, el alelo más frecuente en el cual se unía, que es este que está acá, presentaba una baja capacidad de afinidad, una baja capacidad de unión, y que estaba también presente en aquellos donantes que no respondieron por el ensayo del ISPOT. El otro alelo que también fue prevalente, también tenía una frecuencia similar, tanto en los pacientes que respondieron como que no, pero tenía también, tenía más diferencia entre los pacientes que respondieron y que no, pero tenía muy baja afinidad, mientras que el tercero, que es el que tenía mayor diferencia, estaba en ambos también pacientes y tenía una alta afinidad. Lo que sí observamos entonces, en conclusión, es que no había un alelo prevalente y que podían estar tanto en los pacientes que respondieron como no. Lo próximo que hicimos fue confirmar la reactividad por ensayos de tetrámero. Entonces mandamos a sintetizar esos 2 péptidos, el péptido más corto de crucipaína y el otro péptido que se unía al complejo mayor de histocompatibilidad. No tuvimos suerte con el péptido correspondiente a clase 2, es decir, a CD4, por lo cual esos resultados no se los voy a mostrar, porque vimos que el péptido también activaba células CD8, con lo cual hubo ahí un problema. Pero sí pudimos hacer el ensayo para confirmar la reactividad con el tetrámero de clase 1,
Simplemente el tetrámero lo que hace es, se sintetizan moléculas de clase 1, las cuales se unen en esta conformación, se le une también el péptido y se lo biotinila, y entonces luego por citometría de flujo uno lo que puede ver son las células que están marcadas con otro fluorocromo, en este caso CD8, y conjuntamente hacer la comarcación con el tetrámero. Y simultáneamente lo que estudiamos es si esas células que presentaban o que podían llegar a ser tetrámero positivo eran células naive, células de memoria central, efectoras o células TEMRA. ¿Sí? De acuerdo a la expresión de estos marcadores, CCR7 o CD45RA, de acuerdo a la clasificación del doctor Lanzavecchia. Lo que nosotros observamos, se los cuento porque quizá los gráficos son muy chiquitos, es que los pacientes, todos los pacientes con HLA 3101 respondieron, tenían las células distinto grado de maduración, y los que respondieron menos a los pacientes que eran HLA 3101, pero que respondieron poco, pensamos que quizá la expresión de esas células era baja en las células ex vivo, entonces lo que hicimos fue estimular las células, ya sea con el péptido entero o solamente con el péptido core que utilizamos para hacer el tetrámero, y lo que observamos es que algunos pacientes perdían la reactividad contra el tetrámero cuando eran estimulados, mientras que otros lo aumentaban en muy poca cantidad. Como les dije, no pudimos hacer el tetrámero con CD4, por lo tanto hicimos una estimulación de células y luego análisis por citometría de flujo de la expresión de interleuquina de interferón. Y en este caso lo que observamos es que solo aquellos pacientes que tuvieron una alta reactividad por ELISpot pudieron ser o dieron respuesta frente al ICS, y que la mayoría de los pacientes presentaron células efectoras de memoria o células TEMRA, y cuando el péptido se estimuló, también en este caso con el péptido a las células, la mayoría de las células eran efectoras o de memoria central. A manera de conclusión, lo que nosotros pudimos obtener son nuevos 7 péptidos, ¿sí? 3 de ellos ya habían sido reportados, pero como les dije antes, esos péptidos eran CD8 dentro de la literatura, y lo que nosotros observamos es que estos péptidos se unían al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, estimulando células CD4. Observamos solo uno de esos péptidos que estimulaban células CD8, este era el haplotipo prevalente, 3101, con células que eran predominantemente efectoras. También observamos que había pacientes que presentan estos haplotipos que no responden a los péptidos, digamos, y por lo tanto la restricción de esta reactividad no está solamente dada por el complejo mayor de histocompatibilidad y el péptido que se presenta al receptor T, sino que debe haber otro tipo de restricción que nos estamos dejando pasar, no la estamos viendo, y que probablemente debe estar relacionada con una restricción que está dada también por el receptor de las células T, y es por eso que ahora se están, bueno, ya hay publicados predictores de receptores de TCR. Y a pesar de que usamos un algoritmo bastante promiscuo, digamos, no pudimos cubrir la totalidad de, no pudimos cubrir la totalidad de la población. Lo que les muestro acá es simplemente que hemos podido contribuir con la base de datos del IEDB, tanto con el péptido que reconoce CD8 como CD4, es decir, son péptidos nuevos que ya están incluidos. Y como les dije, dado que a pesar de la promiscuidad del ensayo del algoritmo que utilizamos, no pudimos cubrir la totalidad de la reactividad de los pacientes, al menos en nuestra cohorte,
comenzamos a hacer otra aproximación experimental que nos permita poder determinar la especificidad de estas células con un parásito tan complejo como Cruzi, y para ello ahora este trabajo está de la mano de Fátima, que estuvo conmigo dando la parte práctica, y a quien le agradezco mucho. Y la aproximación que vamos a utilizar es la del inmunopeptidoma, que consiste básicamente en utilizar monocitos humanos, la línea celular es la THP1, que se tiene que transformar a macrófagos utilizando PMA. Luego las tratamos con interferón para aumentar la cantidad de HLA-DR. Acá vemos la transformación analizado por citometría de flujo de los monocitos a macrófagos, expresando el marcador CD11C. También lo que estamos viendo acá es cuánto aumenta el HLA-DR en los macrófagos luego de ser estimulados con interferón. Y eso es importante porque de esa manera vamos a tener mayor cantidad de péptidos, que ahora les cuento cómo sigue. Luego también Fátima lo que hizo fue poner a punto la infección, ¿sí?, de estos macrófagos, que es lo que estamos viendo aquí, en esta inmunofluorescencia. Y bueno, en ese paso estamos. Fátima tiene que juntar 1 por 10 a la 9 de cada una de estas dos condiciones, infectado y sin infectar. Luego lo que se hace es hacer el lisado, y ese lisado permite mantener el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 unido a los péptidos. Lo que se hace entonces después es separar esos complejos, se eluye el péptido por elusión ácida y se hace una espectrometría de masa y se obtienen los distintos péptidos que son eluidos. Es por eso que les decía que es necesario tener una alta cantidad de células totales para que haya una alta cantidad de péptidos que se puedan analizar por masa. Piensen que no solamente las moléculas del complejo mayor presentan los péptidos del parásito, sino que presentan los péptidos propios, y es por eso que necesitamos las células no infectadas para eliminar ese pool de péptidos que son propios del huésped. Acá les puse lo de motif learning porque se sabe que hay parásitos que alteran la presentación antigénica, y por lo tanto tenemos que hacer primero ese estudio también con Trypanosoma cruzi, es decir, si cambia esos aminoácidos que yo le dije que son consenso y que se utilizan para alimentar estos predictores. Toxoplasma gondii es uno de los que cambia el procesamiento y que no mantiene ese patrón consenso. Veremos qué pasa en cruzi. Si es así, tenemos que alimentar los predictores, y entonces después lo que se va a volver a hacer es hacer la predicción con estos dos predictores nuevamente, el PAM1 y PAM2, seleccionar los péptidos que dan mayor score a partir de esto, del masa y de la predicción, y nuevamente validarlos, no solo por el ISPOT, sino también por otras metodologías, como el Activation Induced Marker, que es la metodología que explicamos en el curso, en el workshop, ICS, que sería la marcación intracitoplasmática de citoquinas, quizá utilicemos además de interferón otras más, y el tetrámero, que es la confirmación final de la interacción entre el TCR y el complejo con el péptido. Hasta ahí es lo que tengo para contarles. Finalmente, agradecer al grupo, a Gonza, que fue quien comenzó con este trabajo, que ahora está en San Francisco, trabajando en malaria, casi lo mismo, al doctor Morten Nielsen, que hace todas las predicciones y que es un colaborador excelente, la verdad un placer trabajar con él, a los médicos, Marisa, Yolanda y Raúl, que nos hacen el reclutamiento de los pacientes, Natalia, Andrea y los dos investigadores de Alemania que formaron parte de este trabajo, y por supuesto a los pacientes. Y muchas gracias.
Buenísimo, Karina. Espero haber estado en tiempo. Sí, no, no, y con eso ya nos estamos recuperando. Yo creo que hay tiempo para unas preguntas y un cuarto para las 11. Hacemos un pequeño descanso hasta las 11 para seguir con la presentación del doctor Fernando Álvarez. Así que adelante, preguntas. Me salté un poco los breaks recién, pero para ir poniéndonos al día, así que, pero ya a las 11 vamos a dar bien de tiempo. Consultas. Aldo tiene una... Hola, bueno, Sí, perdón, no Mauricio. levanté la mano, una consulta para Karina. Hice una anterior a Aldo por el chat, pero bueno, si después me la puede responder, buenísimo. Pero creo que Aldo hizo para el doctor... Sí, sí, sí. Sí, decime, Mauricio, si querés preguntar. Sí, no, da que justo en la última parte del trabajo de Fátima, que van a sintetizar los péptidos ustedes. Sí, los Luego, vamos a... Sí, digamos, estamos como la pandemia, como a todos, nos agarró así como en la mitad del trabajo. Fátima tiene ya una beca para irse a la Universidad de Oxford para poder hacer la citometría, digo, perdón, la espectrometría de masa, pero bueno, recién ahora estamos terminando de juntar las muestras. Y ya te digo, una vez que tengamos las muestras, se haga el aislamiento del complejo, la ilusión de los péptidos y el análisis por citometría de masa, después se tiene que hacer la predicción por los algoritmos que utilizamos, que son los del doctor Morten Nielsen, y a partir de ahí seleccionar cuáles son los péptidos que dan mayor capacidad de unión y que serían los más abarcativos de acuerdo a los HLA de los pacientes, ¿sí? Seguramente vamos a volver a utilizar los HLA prevalentes de la población mundial y el HLA de R1 para clase 2 y probablemente incluyamos los que tenemos de nuestra cohorte, a pesar de que quizás ya no tenemos más esos pacientes, vamos a incluirlos igual porque son los HLA prevalentes que nos dieron a nosotros. Y sí, a partir de ahí se van a sintetizar los péptidos y nuevamente los vamos a tener que probar. bien, Y ahí no, esperamos, te consultaba sobre la síntesis porque ya que vas a utilizar el HPLC, por ahí no sé qué le sale más barato y que se puede aislar en mayor cantidad, por ahí se puede hacer un HPLC, no sé, un preparativo y aislarlo directamente al péptido por HPLC y no sintetizarlo. No sé si lo han evaluado. no creo que se pueda hacer, no creo que se pueda hacer eso porque las cantidades son muy bajas. Pensá que por eso es que estamos tratando de obtener 1/10 a la 9 células para cada una de las dos condiciones y no esperamos obtener una alta cantidad de péptido y por eso se utilizan técnicas tan sensibles como el MASA. No, aislarlo directamente de ahí no creo que sea posible, por eso te digo, pensá que hay mucho péptido del hospedero contaminando la muestra. Es mejor, bueno, después del Sí, análisis sintetizarlo mandarlo a puro. sintetizar. Sí, sí, sí. Perfecto. No, bueno, era una duda, por ahí capaz no sabía cuál era el rendimiento y por ahí los costos de No, sintetizarlo, ya que tenías el HPLC disponible, por ahí se podía pensar en una preparativa para aislar. Pero bueno, sí, perfecto, pero gracias. tendrías que tener un montón de células infectadas. Claro, sí, 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 gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta para Karina? O si no, Aldo, si estás ahí, si puedes contestarle la pregunta que hizo Mauricio por el chat, que si se sabe algo sobre la capacidad infectiva de los parásitos que defeca el triatomino luego de un ayuno prolongado. No, sobre ese tema tan preciso no hay estudios
Lo que sí se puede decir y complementar es que generalmente cuando los ayunos son muy prolongados, aparentemente coinciden con aquellos que tienen un PCR positivo en la primera ocasión y negativo en la segunda ocasión. Es decir, se trataría de restos de parásitos o parásitos muertos. Es decir, remanentes que después de un tiempo muy prolongado el parásito desaparece del intestino y por lo tanto lo más probable es que son residuales y no serían infectivos. Pero eso es una propuesta para la visión del tema. Bien, gracias Aldo. Y bueno, y entonces, ¿cómo volvería a salir positivo luego? O sea, ¿dónde sería la forma latente del parásito? O sea, podemos decir que pueden llegar a estar muertos y ser residuos de parásitos, por así decir. No, La no. forma Aquellos que yo te digo que salen positivos a la primera PCR y negativos en la segunda PCR, esos serían insectos que posteriormente pierden la infección. Lo que debe ocurrir es que ese insecto tiene que ser reinfectado para ser un portador de Trypanosoma cruzi. El otro tipo de casos son aquellos que el primer PCR es negativo y el segundo es positivo. En esos casos se potencia la carga parasitaria después de una alimentación, de tal modo que esos sí que son los que transmiten. Esa es la propuesta del análisis de los dos tipos de dinámicas de PCR positivo o negativo o lo contrario. Bien, perfecto. Gracias, Aldo. Súper. Más preguntas. Bueno, si no, hacemos un descanso hasta las 11, ¿les parece? Bueno. No, pero podemos hacer un break en vez de media hora, de 15 minutos nomás, y ahí nos recuperamos, así que... Bien. Nomás. Bueno, muy bien. Buen día a todo el mundo. Les voy a hablar en el simposio de lo que está en el título, o sea, los tripanosomas africanos, y nos referimos a tripanosomas africanos, aquellos que son de origen africano, pero que sin embargo hoy no están restringidos al continente africano, donde no existe el vector natural que es la mosca tsetse. Y eso ha llevado una serie de adaptaciones a la vida sin las moscas tsetse, la cual, como vamos a ver, impone una serie de modificaciones en el ciclo de vida. Como ustedes saben, el ciclo de vida de los tripanosomas africanos tiene una forma sanguínea, ¿sí? Los cuales ahí tenemos los triposmatigostas alargados, que son las formas que están en sangre infectivas, y también tenemos los stampi, que son las formas no reproductivas, y lo que sucede cuando estamos en la etapa sanguínea es que el parásito tiene como fuente de energía casi exclusivamente la glicólisis. Es decir, no realiza fosforilación oxidativa, y esto es probablemente debido a que hay exceso de nutrientes. Sin embargo, cuando el parásito está en el insecto vector, que en el caso de los tripanosomas africanos es exclusivamente especies de la mosca tsetse, donde hay mucho menos nutrientes, el parásito tiene que hacer fosforilación oxidativa. Las formas procíclicas del parásito que están en el aparato digestivo, así como las formas epimastigotas y metacíclicas, que son reproductivas en ese ambiente, necesitan hacer fosforilación oxidativa, o sea, necesitan incrementar la eficiencia en el uso de recursos. ¿Ok? Y ese es el ciclo de vida normal de un tripanosoma africano. Ahora, ¿qué sucede? Los tripanosomas africanos fueron distribuidos, fueron llevados fuera de África
mediante la dispersión antrópica. O sea, los seres humanos nos encargamos de llevarlo a distintos lugares del mundo, y entre los lugares del mundo a los cuales lo llevamos fue a Sudamérica. Se supone que hubo una transferencia de tripanosomas africanos, y en particular el que nos vamos a concentrar, que es Trypanosoma vivax, ¿sí? Alrededor de unos 200 años atrás, y se supone que hubo una importación de cebú, de Ghana, creo que fue, alrededor de 1870, y que entró originalmente en la Guayana. A partir de lo cual hubo una dispersión en el resto de América. Ahora sucede que el insecto vector, la mosca tsetse, ¿sí?, no existe en América. Y en América estos parásitos utilizan otros vectores, como los tábanos y... Te quedaste pegado. Hola. Y A Estomopsis. ver, repita porque quedaste como pegado. Ahí. Ahí se ven las moscas. Sí. Ah. Sí. En América no existe la mosca, que es la mosca tsetse, que es el vector natural de estos parásitos, ¿sí? Sin embargo, existen otras moscas, que son moscas hematófagas, ¿sí?, que pueden transmitir el parásito, como los tábanos y la mosca esta de los establos, la mosca Estomopsis. Ahora, ¿qué sucede? Estas moscas hematófagas no permiten que el parásito cumpla el ciclo de vida, sino que se comportan como vectores de transmisión mecánica, ¿sí? O sea, esa etapa del ciclo de vida que vimos, que ocurre acá, donde hay fosforilación oxidativa, en América no ocurre, porque el parásito es transmitido en forma exclusivamente mecánica. Es decir, los tábanos, por ejemplo, pueden infectar otros organismos con Trypanosoma vivax y otras especies de tripanosomas africanos, porque al tomar sangre, ¿sí?, de un mamífero infectado, ellos pueden transmitirlo a otro mamífero simplemente en forma mecánica, o sea, se comportarían como una aguja contaminada. Pero esta parte del ciclo de vida, en la cual se realiza fosforilación oxidativa, no ocurre. Es decir, que el parásito se mantiene exclusivamente en la forma dependiente de la glicólisis. Y el corto periodo que está en los tábanos, ¿sí?, es un corto periodo en el cual sobrevive sin hacer nada, sin hacer fosforilación oxidativa. Ahora, las preguntas que surgen es, bueno, si no utiliza esta parte, ¿sí?, para utilizar de utilización en forma eficiente de los recursos energéticos, ¿sí?, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las proteínas de la fosforilación oxidativa no serían necesarias, ¿sí? ¿Qué pasó con los genes relacionados con la fosforilación oxidativa, donde ya no se usan más en América? Y la otra pregunta que nos hacemos, ¿sí?, que es una pregunta a la cual intentamos responder relativamente reciente, ¿será que ocurrió solo una transferencia de estos parásitos desde África a América? Acá se pone como que hubo una transferencia hace unos 150 años atrás, ¿sí?, y a partir de ahí se expandió. De hecho, estudios filogenéticos basados en microsatélites, como que están acá, indican que por lo menos esta muestra de Trypanosoma vivax es un grupo monofilético, o sea que indicarían que tendrían todos un único ancestro común derivado de algunas formas de Trypanosoma vivax del oeste de África, o sea, de la zona occidental de África. Entonces, llama la atención que indudablemente hace mucho tiempo que estamos importando en distintas zonas de América ganado vacuno del viejo continente, que haya ocurrido una sola transferencia. O sea, estamos claros que el parásito viene a América a través de la sangre de ganado vacuno. Pero hubo muchas importaciones de ganado vacuno. ¿Será que hubo solo una transferencia de parásitos hacia América? ¿O ocurrieron varias transferencias? Y si ocurrieron varias transferencias, ¿qué pasó con cada una de esas transferencias? ¿Sí? Bueno, entonces empecemos en primer lugar en la respuesta genómica a la transmisión mecánica a una vida en aerobiosis. Estamos de acuerdo que estos bichos viven exclusivamente en aerobiosis porque se mantienen en la fase sanguínea de su ciclo de vida, ¿sí? O sea, se mantienen exclusivamente acá. Esto no ocurre en América.
Y tampoco ocurre en otras regiones del mundo donde los parásitos también fueron dispersados a partir de África. Entonces, acá tenemos, ¿se acuerdan? En la clase de genoma de los parásitos, que tiene un genoma mitocondrial, el cual es complejo, compuesto por maxicírculos que contienen los genes y minicírculos que son necesarios porque codifican los ARN guías, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con este genoma mitocondrial? Sabemos que en otras especies de tripanosomas africanos, como por ejemplo Trypanosoma evansi o Trypanosoma equipardum, donde no pasan por la mosca, o sea, no utilizan este insecto vector, ¿sí?, en el cual tienen que realizar fosforilación oxidativa, sino que utilizan otras formas, lo que ocurrió es una pérdida de los del ADN mitocondrial, o sea, ocurrió una pérdida completa de los ARN guías y de casi completamente el genoma mitocondrial. Por eso que se les llaman formas aquinetoplásticas. Quiere decir que no tienen kinetoplasma, o sea, no tienen genoma mitocondrial. Entonces, nuestra pregunta es, bueno, esto ocurrió hace probablemente algunos millones de años en estos parásitos, en T. evansi y en T. equipardum. Pero el proceso de transferencia a América de Trypanosoma vivax es mucho más reciente. Entonces, hace mucho menos tiempo. Estamos hablando de algo que ocurrió hace unos pocos decenas o a lo sumo un par de cientos de años. ¿Será que en los Trypanosoma vivax que vinieron a América está ocurriendo un proceso similar al que ocurrió en Trypanosoma evansi? Entonces, por ese motivo, decidimos analizar los genomas mitocondriales de cepas americanas de Trypanosoma vivax, intentando contestar en primer lugar la pregunta de si ocurrió un proceso de pérdida, o por lo menos si estamos en la fase inicial del proceso de pérdida del ADN mitocondrial. Y segundo, ¿será que ocurrieron más de un evento de transferencia? Y por lo tanto, si analizamos distintas cepas de América, vamos a tener o vamos a poder detectar distintos procesos independientes de degradación de ese ADN mitocondrial. Para ese fin, ¿sí?, secuenciamos en forma muy precisa las cepas, una cepa africana de Trypanosoma vivax, que es la cepa I486, ¿sí?, es esta que está acá, que es la referencia del genoma, la cual puede funcionar normalmente como un trypanosoma africano, o sea, puede infectar una mosca tsetse, hace fosforilación oxidativa, etcétera, etcétera. Y esta la utilizamos como cepa de referencia para comparar a ver qué pasó. Y después analizamos algunas cepas venezolanas, esta que está acá es MT1, y algunas otras cepas venezolanas, y analizamos una cepa de Argentina, a la cual le llamamos IB, y la IB mayúscula, por quien lo aportó, que fue Iván Bontempi de la Universidad de Santa Fe. Y entonces comparamos que si habían habido mutaciones de las cepas americanas en relación a la cepa funcional, y si esas mutaciones son las mismas o no, porque si ocurrió una sola vez la transferencia, lo que esperaríamos es que las mutaciones más o menos fueran las mismas. Entonces, así a una observación inicial, vemos que, por ejemplo, esta cepa venezolana tiene una gran lesión acá, que está indicada en rojo, agarrando parte del gen ND7 y la citocromo oxidasa 3. Y sin embargo, eso no ocurre en la cepa argentina. Por otro lado, la cepa argentina tiene una lesión bastante importante que ocupa casi todo el gen ND8 y parte del ND9, pero eso no ocurre en la cepa venezolana. Ahora, cuando hacemos una comparación gen a gen, ¿sí?, de qué mutaciones ocurrieron para cada uno de los distintos genes, y acá está la lista de mutaciones y en qué cepas ocurrieron y qué efecto fenotípico tuvo, y vamos a aumentar acá para que se pueda ver. Veamos estos dos genes, por ejemplo. El ND7 es un gen que tiene paneditis, y acá tenemos las distintas mutaciones que hay. Y por ejemplo, podemos ver que esta mutación de cambio de un aminoácido por otro es exclusiva de MT1. Esta 2, que es una cepa venezolana. Esta otra en las dos cepas venezolanas, pero estas dos mutaciones, por ejemplo, esta gran lesión, es exclusiva de la cepa IB, la argentina. Y cuando vamos viendo gen a gen y mutación a mutación, vemos que o las cepas la tienen, la mutación la tienen las cepas venezolanas, o la tiene la argentina. Hay muy pocas mutaciones que están en ambas, ¿sí?
eso indicaría como que hay dos procesos independientes, porque si esto hubiera empezado un ancestro común a degradar su genoma mitocondrial y luego se dispersaron las cepas, uno esperaría que habría una cantidad de mutaciones en común. Pero, digamos, si bien hay algunas mutaciones en común, como esta que aparece en chiquito acá, la mayoría de las mutaciones son independientes, o son de la cepa africana, de las cepas venezolanas, o de las cepas argentinas, pero hay muy pocas mutaciones compartidas por ambas. Lo cual estaría indicando en principio como que, bueno, el proceso de degradación de las cepas argentinas está ocurriendo en forma paralela e independiente de las cepas venezolanas. ¿Sí? Ahora, quisimos chequear varias cosas. Quisimos para estar seguros, ¿sí?, que esto es así. Lo primero que chequeamos es si hay heteroplasmia en los genomas mitocondriales. ¿Qué es heteroplasmia en un genoma mitocondrial? Es algo parecido a la heterocigosis. ¿Qué quiere decir? Que hay una mutación que afecta a algunas copias de los maxi y los minicírculos y otras no. ¿Sí? Y eso es importante porque en general estas son mutaciones recesivas. Entonces, si tenemos unas copias mutadas y otras que no están mutadas, lo que va a pasar es que esa mitocondria es funcional. Y cuando lo que hacemos es secuenciar en forma profunda los genomas, o sea, secuenciar muchas copias de los genes, vemos que cuando la comparamos con el genoma normal, que es de la cepa africana, todas las lecturas, en este caso, contienen una deleción de esta timina. ¿Sí? Lo cual estaría indicando que por lo menos para esta no hay heteroplasmia, o sea, todas las copias de ese genoma maxicircular tienen la mutación, indicando ausencia de heteroplasmia. Y otra cosa que estuvimos chequeando es si en realidad esto, en lugar de ser una mutación, es un evento nuevo de editing. ¿Se acuerdan que yo en la clase les conté que el editing en los tripanosomas, en los mitocondrias de los tripanosomas, consiste en insertar o eliminar timinas, uracilos? Y bueno, esto podría constituir, digamos, un sitio nuevo de editing exclusivo de las cepas americanas. Entonces ahí secuenciamos reads, o sea, secuenciamos ARN y lo mapeamos para ver si algunos tenían la inserción de lesión y otros no. Si hubiera editing, uno lo que esperaría es que en algunos se diera la inserción y en otros no. Aquellos que todavía no tuvieron editing tendrían la de lesión, pero el editing corregiría en forma post-transcripcional. Cuando miramos, ¿sí?, si eso ocurre, vemos que en realidad todos los reads de ARN-seq, es decir, todos los reads de ARN, tienen la deleción, lo cual estaría indicando que esto no es editing. Y cuando vemos en más grande, por ejemplo, este es para otro gen, vemos que la mutación, ¿sí?, acá es comparando contra la cepa americana, afecta todos los reads, por lo cual estaría indicando que no hay heteroplasmia y que tampoco se trataría de eventos nuevos de editing. Entonces podemos decir que hay muchas mutaciones, afectan muchos genes. En realidad, como ustedes pueden ver acá, es casi toda la lista de genes están afectados. Y además están afectados por mutaciones que claramente son deleterias, como por ejemplo corrimientos de marco de lectura, mutaciones en aminoácidos claves, lo cual indicaría que este genoma ha perdido capacidad codificante de las proteínas mitocondriales en forma prácticamente total. Si bien no desapareció el genoma, como ocurre en Trypanosoma beansi, ha acumulado una cantidad de mutaciones que indicarían que esas mitocondrias son o no funcionales o muy poco funcionales. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, bueno, tiene una cantidad de mutaciones, pero ¿qué pasa con el editing? ¿Hay editing o no hay editing de estos genes? Ustedes se acuerdan que el editing, y acá hago un repaso bien breve de la clase que di el lunes, el editing consiste en la inserción y deleción de uracilos en forma post-transcripcional para producir ARN maduros, acá en este caso un caso de un criptogen, que está completamente editado, y esto es un gen de edición parcial, y para ese editing se precisan una serie de moléculas, que son los ARN guías, que indican cuáles inserciones y cuáles deleciones se deben hacer para producir ese ARN mensajero maduro. Entonces la primera pregunta que hicimos es, ¿hay editing o no hay editing? ¿Y en qué genes hay editing? ¿Sí? Para eso fue necesario encontrar cómo son los ARN maduros, lo cual no se conocían los ARN maduros, ¿sí?, de las mitocondrias. De hecho, casi no se conocían ni siquiera para Trypanosoma brucei y tampoco para Trypanosoma cruzi.
Y fue un trabajo realmente pesado, y no les voy a contar los detalles, pero fue un brutal approach, identificar los ARN mensajeros maduros, y los logramos identificar para todos los genes. Eso fue para la cepa africana que puede hacer editing. Y luego lo que hicimos es, para ver si hay o no editing, aislamos ARN, ¿sí?, de la mitocondria y mapeamos contra la versión no editada del gen y la versión editada del gen. La versión editada del gen, como les dije, la conocíamos a partir de la cepa africana. Y entonces vemos cuántos reads, es decir, cuántas lecturas de secuenciación mapean contra el gen antes de ser editado y contra el gen después de ser editado. Y podemos ver que, por ejemplo, para cada uno de los genes, estos son los genes preeditados, ¿sí? Ven los largos, 280. Una vez que se edita tiene 440. Este es el ARN mensajero maduro. Y acá podemos ver que en todos los genes preeditados mapean muchos reads, miles de reads, lo cual quiere decir que están siendo transcriptos, o sea, la transcripción ocurre. Cuando vamos a ver qué pasa con los genes que ya fueron editados, y sabemos cómo son los genes editados, porque como les dije, conocemos el ARN en la cepa I486, vemos que no hay reads que mapeen en ellos, excepto en dos. En la subunidad 6 de la ATPasa, que sí hay mapeo de reads, y en la proteína ribosomal S12. Entonces quiere decir que, bueno, y en algunos hay, en este que está acá, el CR3 y MUR2, hay algo de editing, pero la mayoría de los genes en los cuales se requeriría editing, no hay ARN mensajeros maduros, ¿sí?, porque no hay reads que mapeen en ellos. Entonces quiere decir que ha perdido en forma absolutamente total la capacidad de editing, excepto en estos dos genes, en la subunidad 6 de la ATPasa y en la subunidad 12, ¿sí?, de subunidad 12 no, la proteína ribosomal S12. Ahora, ¿cómo hizo para perder la capacidad de editing? Claramente el complejo multienzimático del editing no lo perdió, o sea, el editosoma no lo perdió, porque si lo hubiera perdido, ¿sí?, no podría editar estos dos genes. Entonces el complejo enzimático está funcionando. Ahora, si el complejo enzimático está funcionando, lo que debe haber perdido son los ARN guías. Y ahí fuimos a buscar los ARN guías en todas estas cepas, y vemos para cada uno de los genes cuántos ARN guías y cuántos minicírculos que los contienen hay, y vemos que para cada uno de ellos, en esta cepa, en la I486, que es competente para hacer editing, vemos que hay muchos ARN guías para todos los genes. Ahora, cuando vamos a las cepas americanas, a ambas, ¿sí?, vemos que, por ejemplo, esta proteína ribosomal S12 ha perdido muchísimos ARN guía, pero todavía tiene unos cuantos, ¿sí? Lo mismo sucede para el gen, la subunidad 6 de la TPasa, que ha perdido muchísimos genes, pero todavía tiene 30. Pero los otros genes, los que no se ve editing, vemos que, por ejemplo, ND7 tiene 126 ARN guías, mientras que en la cepa americana quedan solo 4 en la MT1, en la venezolana, y 5 en la argentina. Y entonces ahí fuimos a ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué genes, qué minicírculos y qué ARN guías quedan? Veamos, por ejemplo, la ATPasa, que dijimos que había perdido mucho, pero que sin embargo podía editar. Veamos, acá está cuántos ARN guías hay en la cepa africana. Hay 116. Mientras que en las cepas americanas hay entre 30 y 26. Y acá tenemos un mapeo de los ARN guías contra el ARN mensajero maduro, ¿sí? Esto que está acá es el ARN mensajero maduro, y estas barritas azules son los ARN guías mapeados contra él. Para que ustedes tengan una idea un poco más precisa, ¿qué es lo que hicimos? Este es el ARN mensajero maduro, esto que está acá, este es el genómico, y estas cosas que están acá son los ARN guías mapeados contra ellos. Bueno, estos acá los representamos como barras azules. Cuando ven esta subunidad 6 de la TPasa, I486 tiene un montón de ARN guías y además tiene redundancia. Fíjense que para cada zona de editing tenemos distintos genes ARN guías, o sea que podría editar esa parte de zonas distintas. Ahora, cuando vamos a la cepa IB argentina y a la venezolana, vemos que hay una reducción de la redundancia, pero sin embargo los ARN guías cubren casi toda la molécula, por lo cual nos estaría diciendo hay pérdida de ARN guías, pero ese gen podría ser editing porque está cubierta casi toda la molécula, lo cual es compatible con el hecho de que vemos que hay efectivamente editing. Y lo mismo sucede con la proteína ribosomal S12, donde vemos ARN mensajeros maduros, y lo que vemos es que hay pérdida, ¿sí?, de redundancia. Acá vemos
la cepa africana, que hay una cantidad enorme de ARN-guías y ARN-guías redundantes, y no les voy a entrar en los detalles, pero hay ARN-guías idénticos que están en distintos minicírculos, y a su vez distintos ARN-guías que no son idénticos, pero hacen editing en zonas solapantes, y cuando vamos a las cepas americanas hay pérdida de redundancia, pero tenemos ARN-guía para cubrir casi todo el ARN mensajero maduro. Ahora, ¿qué sucede con aquellos genes en los cuales no vemos editing? Y veamos este acá. Veamos este que es, a ver, vamos a ver si podemos sacar esto, que es el gen ND9. Cuando vamos a la cepa, que está en azul, que es la cepa I486, efectivamente tenemos ARN-guías redundantes, ¿sí? Para cubriendo toda la molécula. Pero cuando vamos a las cepas americanas, MT1, ¿sí? y B, vemos que en realidad los ARN-guías no cubren todo el gen. Y esto podría estar explicando por qué ha perdido la capacidad de editing. De hecho, en este otro gen, que es el ND7, vemos que en la cepa africana hay una cantidad enorme de ARN-guías, mientras que las cepas americanas casi no tienen ARN-guías. Y esto estaría explicando por qué no puede hacer editing. Porque lo que les pasó es que perdieron los ARN-guías. O sea, perdieron los minicírculos que tienen los ARN-guías. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este otro gen, por ejemplo. Veamos, esta es la citocromo oxidasa 3. La cepa africana tiene una cantidad enorme de ARN-guías, mientras que las americanas casi no les queda ARN-guías. Bueno, otro gen más, ND8, lo mismo. Pérdida, ¿sí? de ARN-guías en América y una cantidad enorme en África y otros. Entonces, la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿qué pasa? Claramente ha perdido la capacidad, las cepas americanas han perdido la capacidad de hacer editing por pérdida de empezamos 8 minutos más tarde, si me dan unos 5 minutos más, termino sin problema. ¿Ok, Ulrike? Por supuesto. Bueno, me alegro muchísimo. Veamos, ¿por qué se mantuvieron esos pocos ARN-guías acá, por ejemplo? Esos pocos. ¿Sí? ¿Y por qué son más o menos solapantes entre las dos cepas americanas? ¿Será que esto indica que salieron de un ancestro común que los perdió y luego divergieron, lo cual indicaría que en realidad hubo una única transferencia hacia América? ¿O será que en realidad fueron dos transferencias a América, como indicarían las mutaciones, y tuvieron procesos parecidos de pérdida de minicírculos con sus ARN-guías? Pero veamos esto. Veamos cómo son las coocurrencias de los ARN-guías en los minicírculos. Cada minicírculo puede tener 1, 2, 3 ARN-guías. Entonces veamos qué sucede en la cepa capaz de hacer editing, en I486. Veamos, por ejemplo, este gen que está acá. El gen CR3. ¿Sí? CR3, que tiene 43 ARN-guías, ¿sí? 8 de ellos ocurren en minicírculos que también tiene otro gen de ARN-guías. Pero 3 ocurren junto con ND9, ¿sí? 21 con ND7 y 4 con el gen que puede todavía hacer editing, que es la subunidad 6 de la ATPasa. Y lo mismo podemos ver cómo son las coocurrencias para todos los genes. Cuántos coocurren entre sí y cuántos coocurren con estos dos, RP12, RPS12 y la subunidad 6. Veamos qué pasa en las cepas americanas, que perdieron casi todos los ARN-guías. Los pocos que quedaron para esos genes que no hacen editing, ¿dónde quedaron? Fíjense este acá, veamos el CR3 nuevamente. Perdió casi todos los ARN-guías y los dos que quedaron en, esto se ve, ¿no? Se logra ver esto acá. En minicírculos que también tienen la subunidad 6 de la ATPasa. Lo mismo este otro, ND9, que es un gen que tiene 116 ARN-guías, normalmente en la cepa capaz de hacer editing, y los poquitos que quedaron, quedó 3 de ellos en el mismo minicírculo que tiene la RP12 y en otros 2 en el minicírculo que tiene la subunidad 6 de la ATPasa. Y lo mismo sucede en MT1, la cepa venezolana. O sea, los pocos que quedan, ¿sí? ¿Dónde quedan? Quedan en minicírculos que tienen genes para las dos
gRNAs para los 2 genes que todavía pueden hacer editing. O sea, se mantienen ahí porque ese minicírculo es necesario para hacer editing en esos 2 genes que todavía hacen editing. ¿Se entiende? Entonces en realidad están como polizones ahí. Y se han mantenido más o menos los mismos porque precisamente son aquellos que están en esos mismos minicírculos. Entonces esto parece ser un proceso de convergencia. Elimino todos los ARN guías, ¿sí?, que no me sirven para los genes que no hay editing, y me quedo con aquellos ARN guías, para los genes que no me sirven, que están colocalizados en los 2 genes en los cuales todavía hago editing, que son la subunidad 6 de la TPasa y la proteína ribosomal S12. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué se mantiene la subunidad 6 de la TPasa si las cepas americanas no hacen fosforilación oxidativa? Sucede que normalmente la subunidad 6 de la TPasa, ¿sí?, en la fase insecto, lo que hace es participar en la producción de ATP, o sea, utilizando el gradiente de protones, ¿sí?, pasan por ahí y produce ATP. Ahora, ¿qué sucede en la forma sanguínea? ¿Sí? En la forma sanguínea donde no hay fosforilación oxidativa. Bueno, la subunidad 6 de la ATPasa también funciona. ¿Y cómo funciona? En lugar de producir ATP, degrada ATP. O sea, funciona como un transportador inverso de protones, los manda para afuera, ¿sí? ¿Por qué se requiere eso? Para mantener la diferencia de potencial eléctrico. Y eso es necesario para un montón de cosas. ¿Sí? Esto es en el Trypanosoma brucei normal. ¿Qué sucede en los que perdieron la mitocondria? En los que perdieron la mitocondria, esta función sería necesaria en la etapa sanguínea. Y ese gen se perdió, porque se perdió todo el genoma. Me estoy hablando ahora de Trypanosoma evansi y Trypanosoma equipardum. ¿Qué sucede ahí? Bueno, una subunidad de esa TPasa, que es la subunidad gamma, en realidad tiene una serie de mutaciones que hace que tengan la misma función que la subunidad 6 en la etapa sanguínea. De hecho, si vemos las distintas, estas son una comparación de la subunidad gamma de la TPasa con distintas mutaciones capaces de sobrevivir akinetoplásticamente, o sea, sin la mitocondria, sin el genoma mitocondrial, y vemos que tienen una serie de mutaciones, ¿sí?, en lugares que son clave. De hecho, se ha demostrado que esas mutaciones efectivamente son capaces de complementar la pérdida de la subunidad 6 de la TPasa. Ahora, cuando vamos a Trypanosoma vivax, ahora sí que estáis más que en la hora, Fernando. Bueno, ya termino. La subunidad 6 de la TPasa, ¿sí?, la subunidad gamma no tiene esas mutaciones, lo cual estaría indicando que en realidad esa estrategia no se llevó a cabo, sino que decidió mantener la ATPasa. Para concluir, les voy a decir que el kinetoplasto, o sea, el genoma mitocondrial de las cepas americanas, de T. vivas, ha sufrido un proceso generalizado de degradación en los últimos 200 años, o sea, las que vinieron de América. La fuerza responsable de esta decadencia genómica es el hecho de que la fosforilación oxidativa no es esencial en la forma sanguínea del parásito, y por lo tanto no hay ninguna presión selectiva que favorezca la persistencia de esos genes. La incursión en América probablemente ocurrió más de una vez. En cada evento, cambios convergentes e independientes de la capacidad codificante de los genomas mitocondriales está en proceso. La subunidad 6 de la TPasa y la RP12 son mantenidos en América, en las cepas americanas, porque sus funciones son todavía necesarias en la etapa sanguínea del parásito. La estrategia, obviamente, esto indica que la estrategia que se observa en Trypanosoma vivax difiere de la que tenemos en evansi y Trypanosoma equipardum, donde los genes nucleares que codifican funciones mitocondriales han evolucionado para complementar la pérdida de función de los genomas mitocondriales. Y finalmente, quiero nombrar a las personas que han participado en esto, que es por Facultad de Ciencias Matías Rodríguez, por el Instituto Pasteur, nuestros ya conocidos amigos Gonzalo Greif y el malón Carlos Robelo, de Argentina, Iván Bontempi, de hecho la cepa se llama IB por Iván Bontempi, que es de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, y que es el que nos aportó esa cepa, y Armando Reina, de Venezuela, quien fue que nos aportó las cepas venezolanas.
y fue financiado por estas dos agencias nacionales. Bueno, es todo. Terminé bastante bien, ¿eh? Terminé Sí, perfecto, perfecto. Ahora sí, las preguntas por el chat, porque te tomaste la media hora y tenemos que seguir con Está bien, no me preocupo, no me preocupo. la siguiente charla. Bien, en función del tiempo, como decía Fidel, seré breve. Vamos a trabajar aquí una línea de trabajo que nosotros hemos llevado en el laboratorio desde hace bastante tiempo, que es la modificación de los factores del hospedero como una estrategia farmacológica. En este sentido, sí, logro ahí. Hay que considerar que parte del proceso fisiopatológico que conduce a la generación de la cardiomiopatía, y ya esto se ha dicho a lo largo del curso, está dado por el desequilibrio que hay respecto de la producción y la producción de citoquinas y el consecuente reclutamiento de células a nivel cardíaco, producto de la permanencia del parásito, en detrimento de la incorporación de otros elementos que hacen el contrapeso y que también participan del proceso fisiopatológico, por supuesto, que lleva a esta cardiomiopatía. Ahora, hay que considerar los trabajos más iniciales de Freire de Lima, donde ellos, en un experimento muy elegante in vitro, encontraron que la cocaptación de cuerpos apoptóticos con el parásito por parte del macrófago inducía la producción de prostaglandinas, y de esta manera se atenuaba la respuesta del macrófago. Por lo tanto, se sienta el fundamento para pensar que eventualmente las prostaglandinas podrían tener alguna utilidad, algún papel central en la fisiopatología de la fase no solamente aguda, sino también crónica. Así que, y como lo había mencionado ayer, combinando esto con la idea de que hay moléculas por sí mismas que, no siendo tripanocidas, como la butionina sulfoximina, podrían modificar la expresión o el curso de la enfermedad sin tener influencia allí. Podría ser porque nosotros estamos viendo modificaciones como la que Freire de Lima sugería, de manera tal que el cuerpo quedaba en una posición mucho más favorable para poder defenderse favorablemente del parásito. Posteriormente, Ashton y compañía encontraron que el parásito era capaz de producir tromboxano, y que esta producción de tromboxano estaba directamente vinculada con la persistencia del parásito. Considerando que la aspirina podía modificar la producción de prostaglandinas, por un lado, y podía modular la producción de tromboxano, por el otro, no necesariamente en el parásito, sino la del hospedero, se entró entonces a postular que la aspirina podría ser una estrategia terapéutica viable. No obstante, la controversia se instala inicialmente porque la aspirina en las fases agudas de la enfermedad podría provocar una mayor mortalidad en modelos animales. Por lo tanto, había que mirar qué era lo que estaba pasando en el hospedero, que hacía que esta respuesta fuera tan adversa como la que se reportó. Así que nosotros empezamos nuestra estrategia infectando células, y midiendo in vitro cuál era la capacidad de respuesta frente a la administración de dosis crecientes
de aspirina por un lado y evaluando la liberación de tripomastigotes por el otro, y nosotros encontramos que efectivamente la liberación de tripomastigotes estaba disminuida frente a la aspirina. Y cuando se añadía prostaglandina E2, esta prostaglandina no revertía la liberación de tripomastigotes, por lo tanto la aspirina estaba haciendo algo más. Un hallazgo significativo es que la presencia de aspirina aumentaba la eficacia de tanto de nifurtimox como besnidazol, por lo tanto se plantea la hipótesis de que la modulación de estos factores del hospedero, por lo menos in vitro, podía mejorar y potenciar entonces la actividad de las drogas tripanocidas. Más adelante, entonces, se tenía que hacer el avance hacia los modelos animales, y efectivamente la aspirina en modelos animales, aun cuando no modificaba la carga parasitaria propiamente dicha, sí podíamos observar en el modelo agudo cómo había una disminución de la parasitemia y una disminución del infiltrado inflamatorio. Lo más interesante del caso es que este efecto era mucho más apreciable a dosis más bajas y no así a dosis más altas. En ese momento entonces era dable pensar que la aspirina tenía algún efecto que no estaba directamente relacionado con su capacidad de inhibición de la producción de prostaglandinas, sino que era a través de otro mecanismo. Y se propuso que podría ser a través de una modulación metabólica de la ciclooxigenasa, en la cual la acetilación de la ciclooxigenasa 2 promovía no la producción de prostaglandinas propiamente dicho, sino de un intermediario lipídico denominado 15-epi-lipoxina A2. En este caso, entonces, la administración de 15-epilipoxina A2 simulaba o mejoraba por sí misma la inflamación cardíaca y la parasitemia. Por lo tanto, se establece entonces un vínculo entre el efecto antiinflamatorio de la aspirina en el contexto de Chagas agudo y esta molécula lipídica. Posteriormente, evaluamos el efecto de aspirina propiamente dicho a nivel de los tejidos, a nivel del endotelio vascular, considerando que el parásito es capaz de producir tromboxano A2 y que el tromboxano A2 endógeno puede ser inhibido por la aspirina, y que esta molécula 15-epilipoxina A2 podría modular la inflamación endotelial. Entonces evaluamos el efecto de la aspirina sobre la producción de tromboxano por un lado y sobre la activación endotelial, y efectivamente nosotros encontramos que tanto en el modelo agudo como en el modelo crónico la producción de tromboxanos y la inflamación endotelial era disminuida, y esto se veía más eficazmente con una concentración baja que con una concentración alta de aspirina, sin provocar efectos secundarios en los animales, como por ejemplo hemorragia producto de la inhibición de la agregación plaquetaria. Posteriormente, entonces, entramos a investigar cuál era el rol que podía presentar la simvastatina en un modelo similar al que veníamos nosotros estudiando. ¿Por qué pensamos en simvastatina? Porque la aspirina de todas maneras puede en un modelo humano provocar reacciones adversas significativas a nivel gastrointestinal, renal y vascular, y la simvastatina por el otro lado también en general las estatinas se ha demostrado que también son capaces de gatillar la producción de 15-epilipoxina, y por el otro lado tienen efectos sobre la función endotelial propiamente dicho, tienen efectos sobre el sistema inmune, particularmente modulando la inflamación local, y por lo tanto podría tener algún
eficacia. Y efectivamente nosotros pudimos apreciar en modelos in vitro que la simvastatina, comparativamente al desnidazol, pero no combinada con este, podía modular la producción de moléculas de adhesión y también podía tener un efecto importante sobre la activación endotelial. Posteriormente, la administración de la simvastatina a estos modelos celulares endoteliales demostraba cómo se aumentaba significativamente de manera sostenida en el tiempo esta producción de 15-epilipoxina, la cual podía ser revertida efectivamente con la administración de un inhibidor de la 5-lipooxigenasa, que es la enzima final capaz de producir la 15-epilipoxina A4. De esta manera, entonces, se vincula no solamente a la aspirina, sino también a la 15-epilipoxina en este proceso, y además nosotros fuimos capaces de observar que esta 15-epilipoxina era capaz de impedir la migración de NF-κB al núcleo, por lo tanto explicando el efecto antiinflamatorio a través de 15-epilipoxina y la disminución de la activación de genes proinflamatorios en células endoteliales. Esto fue el modelo utilizado. Posteriormente, llevamos este modelo a el modelo animal, donde se evaluó la actividad de la simvastatina frente a un conjunto de ratones knockout para 5-lipooxigenasa, de manera de poder entonces explicar ya en el modelo in vivo que la simvastatina también era capaz de provocar este fenómeno. Y efectivamente nosotros pudimos observar que tanto la simvastatina como la 15-epilipoxina era capaz de revertir este efecto, pero en los animales knockout para la 5-lipooxigenasa, la simvastatina no era capaz de inducir la disminución de la activación endotelial, mientras que la 15-epilipoxina sí lo hacía fehacientemente. Un hallazgo significativo e interesante fue observar que la 15-epilipoxina, tanto en el animal wild type como en el knockout, fue capaz de disminuir la carga parasitaria por sí sola, habida cuenta de que la 15-epilipoxina no tiene ningún efecto tripanocida, lo cual nos está hablando de que probablemente el efecto que disminuye la inflamación global y no solamente la activación endotelial, como se ve acá, que es el infiltrado linfocitario y la fibrosis cardíaca, está generando una mejor capacidad del sistema inmunológico para eliminar el parásito. Más adelante quisimos evaluar un aspecto muy interesante que encontramos, producto de algunos de estos estudios anteriores, donde a través de un análisis de microarray hicimos en colaboración con Carlos Robelo, encontramos que había modificación en la expresión de distintos genes. Uno de ellos que nos llamó profundamente la atención, que es el gen de Notch1. Notch es una vía de señalización característicamente embrionaria involucrada en el desarrollo cardíaco, pero que se reactiva frente a patologías cardíacas, como por ejemplo la isquemia miocárdica. Nosotros encontramos entonces que podría existir alguna posibilidad de que este Notch, que en este análisis de microarray en células endoteliales sometidas a aspirina, estatina y desnidazol,
podría estar involucrado y podría abrir de pronto una compuerta interesante de trabajo para estudiar el papel de la medicina regenerativa en el contexto de la cardiopatía chagásica. Y efectivamente nosotros encontramos que la simvastatina podría tener algún papel en la función cardíaca, porque cuando nosotros añadíamos un inhibidor de la vía de Notch, que es el DAPT, se producía una disminución de la mejora en la actividad, en la función cardíaca, en el modelo crónico. De esta manera, entonces, si nosotros somos capaces de modular la vía de Notch y probablemente algunas otras, farmacológicamente, y en este caso el fármaco propuesto es la simvastatina, podríamos no tanto hacer una reversión del daño cardíaco, porque eso es irreversible definitivamente, pero sí prevenir la progresión y probablemente inducir regeneración en las fases más iniciales del daño, previniendo, por lo tanto, las consecuencias deleterias de esta cardiomiopatía. En este experimento nosotros pudimos demostrar que la simvastatina era capaz de, a través de la vía de Notch, inducir angiogénesis, lo cual también es un hallazgo interesante, porque de esta manera entonces, frente a las etapas iniciales de la cardiomiopatía, la generación de angiogénesis, y no en el tejido cicatrizal, sino en un tejido normal, podría contribuir a esta regeneración cardíaca probable o posible, de la que podríamos ahondar más adelante. Finalmente, nos cambiamos de molécula y ya no trabajamos con la 15-epilipoxina 4, sino que directamente empezamos a ver otra molécula gatillada por aspirina y también gatillada por simvastatina, como es la resolvina D1. La vía de síntesis de la resolvina es ligeramente diferente a la de la 15-epilipoxina, pero quisimos evaluar si efectivamente esta lipoxina también tenía algún efecto sobre sobre la cardiomiopatía chagásica crónica, y efectivamente nosotros encontramos que la resolvina, la AT triggered resolvina D1 era no solamente capaz de cambiar el perfil de citoquinas inflamatorias por una más proinflamatoria, sino que también disminuir el proceso inflamatorio, y, como se demuestra en este panel, también fue capaz de mejorar por sí misma, esta es la resolvina, mejorar por sí misma la función cardíaca medida por la producción del RNA mensajero del BNP y por la disminución de el tamaño de la fibra muscular cardíaca. Esto es en un modelo de cardiopatía chagásica crónica temprana. Estos resultados recién salieron ahora publicados, pero confirman también un hallazgo de otro grupo, donde utilizaron no la resolvina gatillada por aspirina, sino la resolvina D1 directamente. Lo que confirma entonces que el papel de las resolvinas, de las lipoxinas, de todos estos péptidos proresolutorios de la inflamación es importante. Y lo que es más interesante es que ellos pueden inducir un estado inmunológico que, al eliminar los procesos, ese caldo inflamatorio en el que se esconde el parásito, el organismo puede hacer mucho más fácil la eliminación. ¿Por qué mecanismo? Todavía no lo sabemos. Se propone que podría ser a través de un proceso de eferocitosis que es inducido por estos dos lípidos, pero eso está por ser comprobado. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es llevar esto al paciente, y estamos tratando
con Ulrike de iniciar un estudio clínico donde le vamos a administrar atorvastatina en 2 dosis a pacientes con enfermedad de Chagas en la fase crónica indeterminada, sin falla cardíaca, para evaluar el efecto sobre la función miocárdica, sobre la actividad inflamatoria general y por lo tanto corroborar ya en el modelo humano qué es lo que hemos estado mirando en el modelo animal y en el modelo in vitro. Ha habido un par de pequeños inconvenientes, 40 millones de ellos en realidad, pero los estamos solucionando. Y este es todo el equipo humano que me ha acompañado de alguna u otra manera a lo largo de todos estos años en estos estudios, a quienes les agradezco mucho, partiendo por el doctor Antonio Morelo, que me acogió en su laboratorio y que me ha permitido poder acompañar también en la formación de todas estas personas, por supuesto Ulrike, Claudio Lea y Fabiana Machado, mención especial porque ella nos ha colaborado bastante aportando los ratones knockout y permitiendo que nuestras estudiantes, Fabiola y Liana, puedan hacer sus experimentos allá. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Diego, y gracias por la foto, que estamos hartos años más jovencitos ahí. Consultas. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Muy interesante, doctor, el trabajo. Espero que lo puedan llevar a cabo. No sé cuánto tiempo van a hacer el seguimiento de los pacientes asintomáticos. El seguimiento a los pacientes se les va a dar simultáneamente la atorvastatina con el Infurtimox o el Desnidazol. Pero como el tratamiento dura 2 meses, la atorvastatina se va a seguir por 2 meses más. Y se va a hacer un seguimiento durante 12 meses a cada paciente. Y, digamos, pensándolo así en retrospectiva, digamos, sé que es medio difícil, pero, digamos, hacer como un estudio retrospectivo y, digamos, analizando los pacientes que pudieran llegar a estar tomando alguno de esos medicamentos, atorvastatina o aspirina, en su defecto, y que estén digamos, que sean crónicos, para encontrar alguna relación, digamos, porque quizá retrospectivo es como que tiene más años, y quizá a los 12 uno se queda corto para ver si hay algún desarrollo de cardiopatía, ¿no? Claro, por eso es que vamos a determinar no solamente un pool amplio de citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, sino que además de que a los pacientes se les va a hacer ecocardiografía al inicio y al final, y se les va a determinar troponina y péptido natriurético, sí, estamos claros de que el periodo de observación es muy corto, pero es lo que el financiamiento da. Y aparte es difícil. ¿Ah? Es difícil, digamos, estos estudios. Claro, pero el tema es que la mayoría de los pacientes que vamos a reclutar acá son menores de 50 años. Tenemos que acceder probablemente a una base de datos mucho mayor para pacientes mayores, ¿sí? Que son los que podrían estar con mayor probabilidad tomando aspirina o atorvastatina por patologías concurrentes, y evaluar en ellos ver cuál ha sido el progreso de la enfermedad. Esa es una idea interesante. Probablemente, si estos 40 millones de razones no nos ayudan, podríamos hacer el cambio del estudio hacia algo más retrospectivo. Bueno, por eso, ojalá tengan mucha suerte. Pero yo te agradezco la sugerencia, Karina, porque me has dado tengo una nube negra aquí, porque la crisis es que en Chile es obligatorio contratar un seguro para hacer este tipo de estudios, y
ayer me llegó la noticia de que el seguro cuesta $50,000. Entonces, sí, entonces si lo hacemos Terrible. retrospectivo, ya no tengo que asegurar a nadie. Así que No. voy a tomar muy en cuenta tu sugerencia. Bueno, ojalá les sirva. Otra consulta, digamos, porque bueno, siempre es como un desbalance de citoquinas y no sé si quizás se me perdió en algún momento. ¿Ustedes vieron que había más factor de TNF que, digamos, interferón gamma en los pacientes que respondieron o que tenían menor parasitemia, digamos? Porque eso la verdad que llama la atención, que en un ambiente menos inflamatorio haya menos parasitemia. Claro, teníamos a nivel cardíaco, pero esto fue en los ratones, porque todavía no lo tenemos Sí, los ratones. en humanos. El RNA mensajero correspondiente a interleuquina 10 está muy elevado, comparado al de interferón gamma, que está un poquito más disminuido, y al TNF-alfa prácticamente inexistente, después de la administración de la resolvina. Por lo tanto, bueno. sí, estamos frente a una respuesta que va en esta dirección. Probablemente, sí, efectivamente, uno esperaría una, entre comillas, reactivación de la enfermedad, pero lo más probable es que, como dada la población de parásitos, dado que el sistema inmune sigue siendo competente, es probable que todo este caldo inflamatorio en el que se esconde el parásito, como lo dije, al ser eliminado el sistema inmune queda más competente para hacerle frente. Tendríamos que empezar a identificar los mecanismos que son capaces de provocar esta eliminación, porque sí lo encontramos bastante intrigante. Sí, bueno, quizá hay un cambio en la primera respuesta, ya que, digamos, estas moléculas actúan en innata bastante también. Quizá hay un primer cambio en la respuesta innata que, digamos, que después influye sobre la respuesta adaptativa y por eso la cronicidad también, ¿no? Porque en Chagas eso se ve mucho, ese delay en la respuesta que después cambia la respuesta T. Entonces, bueno, quizá eso está cambiando el primer encuentro y bueno, después hay otras consecuencias que son las que ustedes están viendo, ¿no? Por supuesto. Eso es trabajo futuro en todo caso. Hay harto que rasgar ahí. Muy bien, me alegro mucho. Muchas gracias. Gracias a ti.